La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Este es un estudio sobre el libro de Apocalipsis y hoy empezaremos la primera parte del capítulo 1, las cosas que has visto. Introducción. Bueno, el Apocalipsis significa revelación. Quizás se pregunten, ¿pero revelación de quién? Bueno, la revelación de Jesucristo. Este es un libro profético que Satanás y sus demonios no quieren que los hijos de Dios entendamos. Por eso hay muchos hijos de Dios que tienen temor a acercarse al libro porque no saben. Creen que van a hablar de cosas muy terribles, pero les voy a decir algo. Para los hijos de Dios es un libro muy esperanzador. Y la cuestión de este libro es que el Señor quiere qué es lo que va a pasar en el final, ¿verdad? Pero el diablo no quiere que nosotros lo entendamos para que no nos preparemos para lo que va a venir en el futuro. Aquí la cuestión es que todo cristiano comprometido de verdad debe de poner sus ojos en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Porque fíjense que la humanidad sin Cristo ya está condenada. Y Cristo no la condenó, se condenó ella misma. Bueno, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y con él se cierra el canon. ¿Qué quiere decir eso? Que se cierra la enseñanza bíblica. Por lo tanto, a la escritura ya no se le debe de añadir nada más, porque ya fue cerrada, ya fue sellada, ya fue terminada. Pero además es un libro que, al igual que el resto de los libros que conforman la escritura, debemos de creerlo. Debemos de leerlo, estudiarlo, meditarlo y guardarlo en nuestro corazón para poder entender que cuando empiecen a suceder los eventos de los que habla este libro, todo lo que dice se va a venir en cascada. A mí me preocupa mucho la situación que estoy viendo, porque estoy viendo que la iglesia no está preparada para muchas cosas. No está preparada para lo que viene. Muchos han estado estudiando el Apocalipsis, pues aún con todo y eso no están preparados. Entonces yo quiero dejárselos aquí para que lo escuchen y se den cuenta de lo que estamos hablando. Porque el gran cumplimiento de las profecías de este libro tiene que ver con Israel. Porque todos sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero que mientras la iglesia verdadera esté en la tierra con el Espíritu Santo en cada uno de sus miembros, el nuevo orden mundial que ya está profetizado no se puede presentar. Uno de los primeros sucesos que narra el libro es que para que suceda lo que está escrito en él, primero viene la apostasía. Eso significa darle la espalda a Dios y es una de las primeras y grandes señales. Es por eso que para poder entenderlo debe de ser estudiado igual que todos los demás libros de la Biblia, con las divisiones que Dios marcó. Y el Apocalipsis está dividido en 4 etapas. La primera etapa corresponde al capítulo 1, donde se da una explicación general de lo que va a tratar el libro. Comprende los capítulos 2 y 3, donde se narra la historia de la iglesia de Cristo en el tiempo, ¿verdad? En todos los tiempos. Bueno, también comprende los capítulos del 4 al 18, donde narra los juicios de Dios sobre la tierra como consecuencia del pecado. Y por último, comprende los capítulos 19 al 22, donde se describe el reino prometido de Dios. Bueno, en el capítulo 1 tenemos las salutaciones a las 7 iglesias. Y la clave para entender el libro está precisamente en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Nosotros debemos entender la revelación recibida por Juan para todos los siervos de Dios en Apocalipsis 1, del 1 al 2, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, aquí
Los siervos de Dios que habla, dice, es la revelación recibida por Juan para todos los siervos de Dios, que empieza con la orden que el mismo Cristo le da cuando se le aparece corporalmente y en gloria aquel día del Señor en la isla de Patmos. En el Apocalipsis 1, de 9 a 10 dice, yo Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como con trompeta y dice así, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí vemos que la primera orden que Juan recibe es escribe. Eso significa que Juan debía retener toda la revelación y no perder nada de ello. Para eso tenía que escribirla. Ahora, ¿qué era lo que debía de escribir? Pues la orden que se le dio en el 1:19, donde dice, escribe las cosas que has visto. Bueno, ¿y qué ha visto Juan? Las que acaba de experimentar, o sea, las que habla el versículo 10, donde dice, la audición de la voz como de trompeta detrás de él. Eso es lo que tiene que escribir a él, que oyó una voz como de trompeta. Y en el 1:11 dice, lo que le decía esa voz, ¿qué era lo que la voz le decía? Eso lo tiene que escribir. Y en el 12 al 16 dice, lo que ve cuando se vuelve, o sea, cuando se voltea a ver la voz. Él tiene que escribir todo lo que vio. Bueno. Y luego nos vamos, estamos en la introducción, recuerden. Luego nos vamos al Apocalipsis 1:19, donde le dice, escribe las cosas que son. ¿Qué cosas son? Bueno, vemos en el 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Bueno, ¿y a quién debe de escribir? Bueno, en el 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de sus tronos. A esas iglesias era a las que Juan debería escribir las cosas que estaban viendo. Y luego en el 1:19 dice, escribe las que han de ser después de estas. ¿Y qué cosas son las que han de ser después de estas? Es decir, después de las que allá vio y de las que son. ¿Dónde está eso? Bueno, eso se encuentra en Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, seguirán siendo hasta el final de la revelación. Todo esto es clave para que nosotros entendamos los eventos proféticos que ya están descritos en el libro. Y a partir de aquí es cuando la iglesia parte al cielo, a partir del capítulo 4:1. Bueno, al inicio de este capítulo, después de invitar a Juan a subir al cielo, le dice que le va a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Evidentemente, el Señor se está refiriendo a las cosas que van a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Y en el Apocalipsis 12:3 se nos da un resumen del mover de la iglesia que está siendo protagonizado por las 7 iglesias de Asia. Juan obedece y una vez que recibe toda la revelación, empieza a poner en orden todas las cosas recibidas. Bueno, esa es la introducción, ¿verdad? Ahora vamos a ver el desarrollo. Nos vamos a ir al Apocalipsis 1, versículo 2. Dice así. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Jesús, hombre en los cielos, recibe de parte de Dios Padre la revelación de las cosas que él debería de enviar por parte de él mismo y de su mensajero, o sea, de su ángel respectivamente, a Juan, para que Juan las escriba inmediatamente. Por eso le dice, apunta, escribe. Bueno, se destaca lo que tiene que ver con la iglesia aquí en la tierra y obviamente después en el cielo. Todo lo que ocurrirá antes de la venida en gloria de Jesucristo. Los juicios de Dios contra la humanidad enemiga,
la destrucción de los poderes satánicos y humanos, enemigos de Dios en este mundo, el milenio, el juicio final, la destrucción de la muerte y del Hades, los nuevos cielos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Estas son las cosas que deben suceder pronto. Y se van a cumplir una detrás de la otra al momento que empiezan a manifestarse. Por cierto, fíjense, en el tiempo de Juan se habían empezado a cumplir con la existencia de la iglesia de la misma manera que lo está pasando ahorita en nuestro tiempo. Entonces, como ya vimos, la promesa de bendición para quien lee y oye esta revelación y pone por obra lo que dice es una realidad. Dice Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El texto empieza diciendo, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Con esta expresión, Juan se está refiriendo a lo que está escrito en todo el libro, entendiendo que todo lo escrito en él, pues es profecía de parte de Dios. O sea, no nada más en este capítulo, sino en los 22 capítulos. ¿Verdad? Esa es una razón más para que estemos atentos, porque hay bendición cuando lo hacemos. Si obedecemos a lo que nos manda, entonces tenemos el favor de Dios. Guardar significa escuchar y atesorar en el interior de nuestro espíritu para nuestro propio crecimiento espiritual y para el crecimiento de otros. Guardar su palabra. El libro hace énfasis acerca de las bendiciones y de las maldiciones que hay cuando no se le presta atención a lo que dice, cuando se le deja de lado. ¿Por qué? Pues porque Dios en su omnisciencia sabía que este sería un libro olvidado, aún por muchos que se dicen ser hijos de Dios. Aún por muchos que se dicen ser hijos de Dios. Lo iban a tener olvidado. No lo leen, no nada, hasta que necesitan alguna cosa. ¿Y saben por qué? Porque el libro habla de juicio. Y pues obviamente no es agradable a la mente humanista que se cree y que se siente más buena y justa que Dios. Porque es un libro que ataca todo lo que tiene que ver con el amor a las cosas de este mundo. Porque al enemigo de nuestras almas no le gusta que el libro revele su final y el de todos sus demonios. Y con estas razones parece que tanto el diablo y la carnalidad en muchos que se hacen llamar cristianos, pues se han puesto de acuerdo para malinterpretar este libro de Dios. Hechos 7:5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él cuando aún no tenía hijo. Aquí está hablando de Abraham. Bueno, Apocalipsis no da lugar a la enseñanza que enfatiza en la codicia de falsos maestros con la llamada doctrina de la prosperidad. Porque Dios no va a permitir que su iglesia ponga ni siquiera un pie en este mundo, como ocurrió con Abraham, hasta que el reino de este mundo llegue a ser de nuestro Señor y de su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Y estoy hablando de los hijos de Dios. No solamente de los que se dicen cristianos, no, de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que escuchan la voz del Espíritu Santo y lo obedecen. No son los que escuchan la voz del mundo, a que les dice lo que tienen que hacer y ahí van a hacerlo. No, escuchan a la voz del Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. Y Dios no va a permitir que su iglesia, o sea, sus hijos, pongan un pie en este mundo como le ocurrió a Abraham, hasta que el reino de este mundo llegue a ser de nuestro Señor y de su Hijo Jesucristo. O sea, no va a permitir que los hijos de Dios vivamos como vive el mundo. Eso es lo que está diciendo. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra.
Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:3 dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo del que habla el texto se refiere al tiempo de Dios. Se trata del tiempo tal y como lo entiende Dios. Y la expresión cerca indica que desde su punto de vista y de la revelación profética, el tiempo está próximo, ya está muy aquí a la vista casi. Aunque en el tiempo en que Juan recibe la revelación ya estaba sucediendo porque la iglesia estaba avanzando. E inmediatamente después de que la iglesia parta al cielo, igual sucederá con todos los sucesos relatados del capítulo 6 en adelante, porque en tiempo profético una cosa va tras otra sin ningún tiempo de paréntesis. O sea, van a irse sucediendo una tras otra. Bueno, luego vamos a ver Apocalipsis 1 del 4 al 8 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, esas son las salutaciones a las 7 iglesias, incluyendo a la Iglesia Universal, la iglesia establecida por Cristo, a la cual pertenecemos nosotros, ¿verdad? Bueno, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, tal y como Jesús le ordena en el Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, ¿cuáles eran esas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan se dirige a esas iglesias. Y estas 7 iglesias representan no solo a esas 7 iglesias o a la iglesia de aquellos tiempos. No, esas iglesias están representando a la iglesia de todos los tiempos. Bueno, pues estas son las cosas que son. Y son a las que Jesús se refiere en Apocalipsis 1:19, donde dice Juan, escribe las cosas que has visto y las que son, o sea, las de la iglesia, y las que han de ser después de estas. Fíjense, la iglesia siempre está presente ante Dios. Sabemos que por Dios o que para Dios la presencia de la iglesia sobre esta tierra está siendo solo de 2 días, según su medida del tiempo mencionada en 2 de Pedro 3:8. Acuérdense que Dios es atemporal, ¿sí? Él no tiene, ¿cómo les diré? Una medida como la tenemos nosotros, porque Él no ve el tiempo de medida como de manera lineal. Nosotros sí, pero Él no. Él es otro tipo de tiempo. Para Él es el tiempo Kairos, para nosotros es el tiempo Cronos, ese sí tiene medida. Y 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí lo que estamos viendo es que puede ser corto o puede ser largo. Eso es lo que nos está diciendo. Y la voluntad de Dios es la de bendecir con gracia y paz a la iglesia universal, o sea, a la iglesia de Cristo. Y esa bendición viene de parte de Dios Padre e Hijo, que es y que era y que ha de venir. Y es precisamente el Hijo quien ha de volver físicamente. Esa bendición también viene de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones de perfección y plenitud. Y esta forma de presentar al Espíritu Santo la recoge también Isaías 11 del 1 al 2. Allí nos habla y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son 7 espíritus. Y el número 7 ya sabemos que representa perfección espiritual.
Bueno, ahora nos vamos al versículo 5 de Apocalipsis 1. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La salutación, la gracia y la paz también vienen de Jesús como hombre exaltado que sigue existiendo y que existirá. Él es el testigo fiel. Y Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí la traducción literal es, nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, aquí de lo que nos está hablando es de un reino sacerdotal. Nos vamos al versículo 7 y dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí el apóstol Juan está enfatizando el hecho de que Jesús vuelve en gloria a este planeta, o sea, la tierra, y no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Ese será antes de la tribulación. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía acerca de ese evento. Pero para entonces, ¿saben qué ha pasado? Que ya la iglesia fue sacada de este mundo. Y va a volver juntamente con Cristo triunfante para juzgar a este mundo. De ahí la expresión viene con las nubes. Ante el concilio que le juzgaba, Jesús dijo en Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Dios, del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 6:15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Les dicen a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos. Esa es una lamentación de temor y es un terror culpable por haber rechazado al Mesías a quien ven ahora, porque ya no lo están viendo como el Cordero. Ya no lo ven como al Cordero que vino a defender. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Viene como león, dice. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, ya Jesús no viene como cordero, viene como el león de Judá. Por eso les dio temor, les dio terror. Apocalipsis 1:8, siguiendo con el capítulo 1, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Dios Padre y Dios Hijo, porque ya que los dos son Dios. Sin embargo, aquí más bien la manifestación es del Hijo, porque quien ha de venir es Él, o sea, es Jesús, es el Hijo. Y Apocalipsis 1:9 al 11 nos dice, yo Juan, su hermano y copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es la explicación que Juan nos da de lo que le había ocurrido cuando estuvo preso en un lugar determinado llamado la isla de Patmos. Y es interesante ver a Juan
¿Cómo se refiere a ese lugar que quizá era desconocido para la mayoría, ya que no dice estaba en Patmos? Dice, estaba en la isla llamada Patmos, un lugar que pudo haber sido, pues tal vez remoto, apartado y olvidado, tal vez también, ¿verdad? Y allí estaba ese hombre de Dios, estaba abandonado del mundo, pero ¿saben qué? Que no estaba abandonado de Dios. El Señor estaba ahí con él. Y Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y como copartícipe nuestro. Es decir, de todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, en la tribulación que da la idea de presión, de apretura, de rechazo, de despropósitos, de sufrimientos, dificultades e incluso de prisión, tortura y muerte. En este caso, esos padecimientos eran por su fe cristiana. Y en aquel tiempo, la iglesia se hallaba en persecución por parte del emperador romano Domiciano. El propio Juan, anciano ya, ¿verdad?, era una de las víctimas de la persecución desatada. Y dice Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan empieza a explicar lo que le ocurrió en ese día del Señor, en un lugar llamado la isla de Patmos, donde estaba preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Evidentemente, por causa de vivir la palabra de Dios, no por ser desobediente a Dios, no, sino por ser un fiel testigo de Jesucristo a ojos de todos. La isla de Patmos era un lugar de destierro y prisión para los enemigos del Imperio Romano. Era una isla desértica junto a la costa de Asia Menor, estaba muy cerca de Éfeso. Y dice Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que Juan estaba orando y se encontraba en la presencia del Señor, porque estar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo se manifieste y se comunique con el Espíritu de los hijos de Dios. Juan estaba en verdadera comunión con el Señor en el día del Señor, por eso le llama así, en el día del Señor. Y en ese contexto, todos los días son el día del Señor. Aquí no está hablando de que necesariamente fuera sábado o domingo. Simplemente dice que era el día el Dios, que era el día en el cual Dios escogió para manifestarse a Juan, tal y como lo hizo, ¿verdad? Por eso nos dice Colosenses 2:16. Por tanto, dice, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque para Dios o para nosotros todos los días deben de ser día del Señor. Para cuestiones prácticas, bueno, pues mucha gente se reúne los domingos, ¿verdad? Otras los sábados, pero eso no significa que tenga que ser precisamente ese día. Puede ser los martes, puede ser los jueves, puede ser los miércoles, cualquier día, porque todos los días son los días del Señor. Apocalipsis 1:10 en su parte B dice, oí detrás de mí una voz como de trompeta. Eso quiere decir que en ese momento Juan oyó una voz potente que sonaba como de trompeta. Y ese es el sonido que la Biblia nos revela será el mismo que oiremos antes de su venida. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16 y en 1 Corintios 15:52. Cuando dice oí una gran voz, está diciendo que era el mismo Señor con una voz potente así, como un sofar, ¿verdad? Que es con lo que el cuerno con el que ellos allá tocan, suenan. Esa era la voz de Dios que se estaba escuchando, era una voz muy fuerte. Y esa voz de trompeta le dice en el Apocalipsis 1:11, dice, escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias. Y ya les dije dónde están las 7 iglesias en Asia. Estaban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y eso fue lo que hizo. Pero además, esa misma voz le señala por nombre a las 7 iglesias de Asia y le ordena que una vez que haya escrito todo, se los haga llegar. Bueno, ese mismo mensaje que Juan había escrito pasados los años y los siglos, debía ser recibido por extensión, o sea, por todos los creyentes de todas las edades. Ese mismo mensaje debía ser recibido por todos nosotros los que somos hijos de Dios. Por eso nos ha llegado a nosotros, porque no solo era para aquellas 7 iglesias, sino para todos los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo de todas las edades, en todos los tiempos y en todos los lugares, que también la recibiéramos. Y lo que ves se refiere a la dispensación de la iglesia, y no solo a lo que veía en ese momento, sino a toda la revelación completa, es decir, a todo lo que está en el libro y a todo. Pero ¿por qué enviar ese mensaje con carácter de urgente solo a esas 7 iglesias de Asia? ¿Por qué no a las demás de la época? Porque el 7 implica perfección divina y profética. Pero la realidad es que el mensaje está enviado a todas las iglesias. Apocalipsis 1, 12 y 13. Y me volví, o sea, me volteé, dice, para ver la voz. O más bien, yo creo que era para ver de dónde salía la voz, ¿verdad? Que hablaba conmigo, dice. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Sin embargo, fíjense, la imagen que ve Juan no es terrenal. Él no mira el lugar santo del templo en Jerusalén. Él mira el templo celestial, o sea, el templo que está en el cielo. El cual, fíjense, como la ley enseña, fue usado como modelo por Moisés para construir el tabernáculo. Y posteriormente, o sea, ya más adelante, por Salomón para edificar el templo. El mismo Señor en Apocalipsis 1:20 va a dar la explicación de lo que significan esos 7 candelabros de oro. El Espíritu de Dios es la llama que abre sobre el candelabro. Es una sola llama dividida en 7 cuerpos unidos por el aceite que pasa a través de ellos. Eso significa que el cuerpo central es el Señor Jesucristo y los 6 brazos representan sus congregaciones. Esa es la menorá. No sé si ustedes conozcan un menorá que tiene una vela, un candelabro en medio y 3 a cada lado. Bueno, también dice que aparece un ser semejante al Hijo del Hombre, y la frase Hijo de Hombre es una frase que usa el profeta Daniel para describir al Mesías, y la usa en Daniel 7 del 13 al 14. También en los evangelios vemos cómo Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Eso lo vemos en Mateo 16:13, Marcos 2:10, Lucas 9:56 y Juan 9:35. El Hijo del Hombre, por lo tanto, es Cristo glorificado, y nos dice que va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica es la vestimenta del sumo sacerdote, y el cinto de oro es propio de la nobleza real. Hebreos 4, 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego vemos en el Apocalipsis 19:16 que dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cinto de oro le ciñe el pecho, lo que es una señal de alta dignidad. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la primera parte. La semana siguiente vamos a terminar todo el capítulo. Si les edificó, pues les pido que me regalen un like para hacer viral este estudio, para que más personas lo vean. Miren, a mí me preocupa que son los últimos tiempos y que la palabra de Dios tiene que ser compartida. Aprovechemos la tecnología, ayúdenme haciendo lo propio.
Aprovechen la tecnología y compártanlo también. Les espero la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar en nuestro estudio bíblico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.